Y esta tarde quiero compartirte una pequeña reflexión que yo sé que habremos escuchado en muchísimas ocasiones la palabra que voy a compartirte. Pero qué bueno que siempre la palabra viene para darnos guía, darnos dirección, darnos también aliento para seguir adelante, avanzando. Y en este mes atrás me asombraba, cerca de mi casa ha empezado una construcción de una casa, pero lo que me asombraba era como una pala excavadora removía hasta lo profundo de ese terreno al cual están construyendo, que será una casa. Sacaba tierra y tierra y tierra y venía un volquete y se llevaba tierra. Y lo más asombroso es que ahora, en este instante, hay unas columnas enormes, que es lo que va a sostener esa casa. Todavía no está terminada, pero qué importante es esa profundidad donde esa pala excavadora va hasta lo más profundo para que esas columnas puedan fortalecer esa casa. Eso me llamó mucho la atención. Nunca había visto cómo armaban una estructura para formar una casa. Son columnas tras columnas, hierro, cemento y muchos mezclas para hacer esa base sólida, fuerte. Y esto me recordaba mucho cómo el Señor Jesús enseñaba una y otra vez por medio de parábola o de metáfora. Y esta historia la encontramos en Mateo 7, 24, 27, donde el Señor Jesús, hablando siempre, habla de edificar sobre un cimiento sólido. Y dice así: todo el que escucha mi enseñanza, la estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaro y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Y sigue diciendo Jesús: sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Qué maravillosa enseñanza la que está haciendo Jesús. Hay dos tipos de personas, dos tipos de corazones. Y le está hablando, todos están escuchando la misma palabra. Pero usted y yo tomamos la decisión de escucharla o no, o de ser sabio o necio. Amén. Y Jesús dice, enseña esta metáfora de edificar sobre la roca y nos invita a reflexionar y a pensar y a meditar dónde estamos construyendo nuestra vida. Y yo le pregunto esta tarde, ¿dónde está edificando su vida? ¿Dónde está edificando su casa? Porque no sé si sabe que cada uno de nosotros representamos la casa del Señor. Somos nosotros, es nuestra vida, la casa a la cual viene a habitar el Espíritu Santo, y Él viene para, como esa pala excavadora, remover todo lo que hay en lo profundo de nuestra alma para poner fundamentos que nos van a ayudar para vivir esta vida victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Y me llama la atención porque a veces edificamos nuestra vida en cosas pasajeras, en cosas que al fin y al cabo
se deterioran. Buscamos a veces edificar nuestra vida, nos sumergimos en el trabajo, en los quehaceres, nosotras las mujeres, en el día a día. Incluso a veces estableciendo relaciones, amistades, construimos relaciones unas con otra persona, pero al final, al cabo, nos olvidamos de lo más importante y lo más esencial, que es construir nuestra vida, nuestra casa en la roca. Y la roca es Cristo Jesús. Amén. Pero también me llamó la atención que hace mención a la palabra necio. ¿Y qué significa la palabra necio en la Biblia? Dice que es el hombre débil. Incluso dice tonto. Alguien que desprecia la palabra de Dios con obras detestables de este mundo, como el orgullo, el egoísmo, la mentira, el engaño, la calumnia, impulsivo, personas impulsivas, iracundo, y no hacen nada bueno. Y esto nos advierte que prestemos atención a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y realmente, cuando escuchamos una y otra vez esta parábola, yo la he escuchado muchas veces, pero nunca había prestado atención tanto como a la palabra necio. Y me llama la atención porque hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde hablan acerca de personas que fueron necias. Una tenemos a Adán. Adán desobedeció a Dios, sabía que podía comer de todo el fruto que había dentro del huerto del Edén, pero él desconfió de Dios, desconfió de lo que Dios le había dicho, que de todo podía comer, menos del árbol del conocimiento y del bien. Pero hubo alguien que susurró a su oído, hubo alguien que susurró una y otra vez para introducir sobre su oído engaño, mentira. Y Satanás sigue trabajando de la misma manera hasta el día de hoy. Nos sigue diciendo que es mejor vivir nuestra vida a nuestra manera, que olvidemos lo que dice la palabra de Dios. Porque tanto como el hombre sabio como el hombre necio, los dos tienen la decisión. Los dos pueden determinar en su corazón de si obedecer la palabra de Dios o desecharla. Y hoy usted y yo podemos tomar esa determinación en nuestro corazón. Y hay un ejemplo que me gusta porque veo cómo es Dios mostrando su amor, su bondad, su misericordia una y otra vez. La historia de Jonás la encontramos en Jonás 1:4. Él era el quinto de los profetas menores. Dios lo mandó para que profetizara a Nínive, pero huyó y terminó en un vientre de un pez. Jonás quiso evadir su responsabilidad y se embarcó en dirección a Jope, a Tarsis. Dijo, no, eso no es problema mío, que se encargue Dios, ya Dios resolverá. Pero como Dios siempre, de una u otra manera, muestra su amor, su misericordia, Él vio la gran necesidad que había en Nínive, una ciudad corrompida por el pecado, corrompida, donde amaban el dinero, ídolos, solo buscaban su interés, su propio beneficio, y se olvidaban del principal fundamento que era Dios. ¿Pero qué pasó? Vino una gran tempestad. Jonás embarcó y vino una gran tempestad. Y allí todos los que estaban en la tripulación tuvieron miedo, porque nunca habían experimentado gran temor, iban a morir.
Y como dice la palabra de Dios, a ver, ya me he perdido. Hubo una gran tempestad en la que la nave peligraba. Y todos los que estaban dentro de la tripulación se preguntaron qué era lo que estaba ocurriendo. Alguien era el responsable de tal agravio que estaba ocurriendo en medio del mar. Y cuando fueron y despertaron a Jonás, que estaba dormido, él sabía que había huido de esa responsabilidad. ¿Y qué pasó? Pues él dijo, pues, láncenme al mar y todo se acabará. Y ahí donde fue, que fue tragado por un inmenso pez y pasó 3 días y 3 noches en ese pez, en una oscuridad. Ahí él pudo comprobar realmente la gran necesidad, en medio de esa oscuridad, esos 3 días, pudo comprobar la gran necesidad que tenía Nínive, un pueblo perdido en el pecado. En Lucas 11:30 dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también le será el Hijo del Hombre a esta generación. Ahí ya estaba hablando acerca de Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado una y otra vez esta parábola? Y no sé, podemos identificarnos como Jonás. ¿Cuántas veces has escuchado y sigues huyendo, porque no quieres obedecer la palabra de Dios? El Señor quiere que cada uno nos volvamos a Él, que lo pongamos en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro matrimonio, en el centro de nuestros hijos. Pero nosotros seguimos una y otra vez con los oídos entaponados y no escuchamos una y otra vez a Jesús que nos está buscando. Porque fue Él el que salvó a Jonás para que fuera y hablara a Nínive de su pecado y se arrepintieran. Pero esta vez ya Jonás, una vez que estuvo a salvo, reflexionó y obedeció. Hoy es un día en el cual usted y yo podemos también reflexionar, a lo mismo que hizo Jonás, reflexionar, arrepentirnos. Si estamos escuchando una y otra vez esta parábola, ¿dónde estamos edificando nuestra vida? Porque de eso va a haber resultado. Ahí comienza una obra de transformación que Jesús hace cuando aprendemos a escuchar y a obedecer su palabra. Amén. En Hebreo 1, del 1 al 2, dice, hace mucho tiempo Dios habló de muchas maneras y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos habla por medio de su Hijo Jesús. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó todo lo que hay. Jesús ya vino hace más de 2000 años y Él fue el que vino a este mundo para reconciliarnos con el Padre. Él pagó el precio que usted y yo debíamos pagar, porque fuimos nosotros los que desobedecimos. Y el mensaje de arrepentimiento, de al igual que Jonás, obedeció y fue a Nínive a predicar, a decir que Dios iba a destruir esa tierra. Le dijo que se arrepintieran, que se volvieran a Dios, que buscaran. Es el mismo mensaje de hoy en día. El Señor nos dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Arrepiéntanse. Y Dios siempre mantiene su amor y su misericordia
y su llamado de perdón. Él quiere perdonarnos. Él quiere perdonar cada uno de nuestros pecados, porque fuimos nosotros los que hemos fallado. En Proverbio, el rey Salomón, el libro de Proverbios está lleno de enseñanzas sabias que nos ayudan tanto a la mujer como a los hombres, como a la familia, para poder vivir en obediencia y construir nuestra vida, nuestros hijos, nuestra casa, nuestro matrimonio en este fundamento que es la palabra de Dios. Y dice, en Proverbios 14:9 dice, a los necios no les importa si Dios los perdona o no, pero la gente buena quiere el perdón de Dios. Todo aquel que necesita que Jesús lo perdone, hoy Jesús está aquí. Y Él extiende su amor, su misericordia, su perdón. Y si quiere ser sabio, tiene que construir su casa en este fundamento. En Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. En Proverbios 17:25 le habla a los hijos. Un hijo necio trae dolor a sus padres. Y nos dice en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y otra vez en el libro de Proverbios nos dice la palabra del Señor, en Proverbios 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Todo proviene de Dios. Él es la fuente inagotable de sabiduría. ¿Quiere un matrimonio sólido? Ponga su confianza en el Señor. ¿Quiere unos hijos que crezcan en temor a Dios? Ponga su fundamento en la palabra de Dios. ¿Quieres vivir una vida victoriosa? Confía en el Señor, dice, y Él hará. Y hoy es el tiempo. Hoy es el momento. Así que yo le invito a que se ponga de pie en esta tarde. Porque como dice Proverbios 14, a los necios no le importa el perdón de Dios. Pero a la gente sabia si quiere recibir el perdón de Dios. Yo le invito. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser sabia? ¿O quieres seguir siendo insensato o necio? No hay mejor fundamento que construir nuestra vida en Jesús. Vendrán tormentas y tempestades, pero quien va a mantener firme esa casa es Jesucristo. Podrá sentirse debilitado, pero ahí va a venir el Espíritu Santo para fortalecer su vida. Podrán venir malas noticias, podrá perder seres queridos aquí en la tierra, pero el Señor nos consuela con su amor. No hay nada que Él no pueda hacer. No hay nada que Él no pueda restaurar. No sé cómo estará su casa, si estará en ruina, si está en escombros. Pero hoy hay una palabra de aliento. Dios es Dios de oportunidades. Y hoy usted y yo tenemos una gran oportunidad. No la desaproveche. Le invito a que ponga su mano derecha en su corazón. Y le invito a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te pido perdón porque no he construido mi vida sobre ti, que eres la roca eterna. Te pido, Señor, que perdone todos mis pecados, Señor.
Y te invito a que entres a mi vida, que limpie mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque cuando parta de este mundo, quiero ver tu rostro, Señor. Y ayúdame a edificar mi vida sobre la roca que es Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Padre.